Muchas gracias, Paula. Igualmente, por la invitación. Un gusto compartir aquí todas las investigaciones que estamos realizando en relación a la línea de ornitología y de parásitos. Voy a ir compartiendo la pantalla. Súper, Se ve ahí, ¿no? se ve, muy bien. Perfecto. Aprovecho de decirte, Juan, que Sí, probablemente los alumnos van a hacer, bueno, o los participantes y las participantes van a ir haciendo comentarios en el chat. Tú, si quieres, yo te voy diciendo, no sé, o quieres que se hagan todos los comentarios al final. sí. No, claro. Cualquier pregunta, sí, me vais avisando, como no sé si voy a poder ver el chat, y ahí vamos a ir respondiendo todas las preguntas o consultas. Ya. Entonces, bueno, voy a comenzar el seminario. Bueno, muchos me conocéis, otros no. Entonces, yo os conozco, soy Juan Rivero, investigador del Centro Subantártico. Bueno, soy académico asistente de la Universidad de Magallanes, del Centro Universitario Cabo de Hornos, allí en Puerto Williams. También investigador asociado al Fondo Basal CHIC. Y anteriormente también estuve trabajando en la Chile, aquí en Santiago, y fui allí a vivir a Puerto Williams para continuar estas investigaciones de parasitología en aves, y es lo que quiero contaros un poco con esta presentación. Entonces, bueno, la presentación, migración y transmisión de parásitos en un ave pasarina migratoria. He puesto una imagen del chincol, porque realmente es la especie que me trajo a Chile y un poco también la que me hizo migrar a vivir allá a Puerto Williams. Entonces, esta línea de investigación, bueno, yo soy biólogo, ¿no? Como comentaba Paula, ornitólogo, y a lo largo de la carrera, cuando terminé en la universidad, empecé a trabajar un poco más con inmunología, con parasitología, cosas de la vida, porque yo tampoco no era muy objetivo, pero al final en la carrera investigadora ya veréis que uno va siguiendo diferentes caminos. Pero se me presentó la oportunidad de trabajar con parásitos sanguíneos en aves. Y precisamente debido a la colaboración que yo estaba haciendo desde España, bueno, yo soy de Madrid, trabajé varios años en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid con el profesor Santiago Merino, que él también comenzó, como veremos ahora, las investigaciones de malaria aviar ahí en Puerto Williams. Entonces hubo esta conexión también con el profesor Rodrigo Vázquez y Ricardo Rossi, y tuvimos la oportunidad de continuar estas investigaciones de malaria aviar dentro de lo que es el programa de monitoreo de aves de allí del Parque Mora, ¿no? Entonces, esta sublínea, como vemos aquí, investigación ornitológica a largo plazo, malaria aviar y cambio global en el extremo sur de América. Entonces era un poco aprovechar la expertise que yo traía en este campo y continuar un poco las investigaciones que se realizaron ya desde hace bastantes años allí en Navarín. Pero ¿qué es esto de la malaria? Bueno, suena un poco raro porque pensamos siempre en esto de la malaria como la malaria humana. Y es verdad que el parásito responsable de producir bueno, de producir estas infecciones de malaria es el parásito Plasmodium. Este parásito podemos verlo aquí infectando glóbulos rojos de humanos. Entonces es una infección transmitida por mosquitos, en este caso son insectos dípteros hematófagos que bueno, transmiten estos parásitos y luego se produce esta enfermedad. Como vemos, necesitamos siempre el papel de un vector. En este caso, este es el ciclo de Plasmodium. Tenemos un zancudo, un mosquito, el cual produce estos estadios infectivos que se llaman esporozoitos, que son las formas que van a entrar en el torrente sanguíneo del ave, y es dentro del ave donde se va a producir ciclos de reproducción Disculpen, formando... Juan, ¿Sí? ¿sabes qué? No sé si soy yo, pero me da la impresión de que estás hablando de diapositivas y yo no veo que cambien. ¿No? No, Mm, a ver. ahí sí, ¿Otros sí ven? O sea, ahí se ve que sale zoom, pero de esta no se cambia. Se ve ahí cambió. ahí cambió. Ah, qué raro.
Ya, bueno, Sí, pues, yo veo sí que, yo sí. No, pero yo la pero estaba antes viendo se igual. ve, antes estaban viendo, ya, bueno, pues a lo mejor Sí. es una Sí, cosa sí. ahí de, vale. Por si Sí. acaso, rebobino una diapositiva que era, bueno, presentaba lo de la línea de aves dentro del CHIC de parasitología. Y la siguiente diapositiva era efectivamente esta imagen del parásito plasmodio que está infectando los glóbulos rojos humanos, ¿no? Era un poco para ver, para conocer cómo es este parásito. Y ahora estaba ya con esta diapositiva en el cual mostraba precisamente cómo un insecto vector hematófago transmite el parásito dentro del ave. Aquí se produce una reproducción asexual de estos parásitos que posteriormente van a pasar al torrente sanguíneo infectando glóbulos rojos. Y en estos glóbulos rojos es donde se producen las formas sexuales del parásito, que posteriormente va a llegar otro nuevo zancudo, va a absorber estos parásitos, tanto como machos como hembras. Recordemos que estos son protozoos que tienen, hay machos y hembras dentro de estos organismos, y es dentro del mosquito o del zancudo donde se produce la reproducción sexual de los parásitos y se producen las formas infectivas de nuevo, que son de estos esporozoitos, cerrando el ciclo de infección. Entonces, interesante esta imagen porque cuando pensamos siempre se habla de que el mosquito es el animal más mortífero del mundo, siempre salen estos programas de medio así de canales de historia, todo así, y realmente lo que no nos estamos dando cuenta es que el mosquito es el transmisor de estos parásitos y es el parásito realmente el que está también infectando a los mosquitos. Los mosquitos, en este caso, se infectan también de malaria, al igual que en este caso las aves, y debido a que se produce la reproducción sexual dentro de estos zancudos, este se conoce como hospedador definitivo, es el que sufre realmente también el impacto de la malaria. Pero ¿por qué ponía este ciclo? Porque cuando hablamos de malaria, y pasa mucho en Navarino, que hemos estado en diferentes conferencias, hemos hablado en el programa de monitoreo cuando habéis venido al parque a visitar, y Plasmodium es lo que se conoce como malaria aviar. Lo que pasa es que este Plasmodium, si nos fijamos en esta filogenia, aparece infectando aquí arriba este Plasmodium a primates, ¿no? Aquí vemos, aquí estamos nosotros en la filogenia también representados, pero hay otros Plasmodium que también infectan otro tipo de mamíferos, como pueden ser roedores, murciélagos, aquí de nuevo primates, aquí de nuevo aparecemos nosotros. Y si salimos por fuera de esta filogenia, de estos grupos, estos parásitos Plasmodium que están relacionados evolutivamente, vemos también que se están mezclando aquí otros tipos de parásitos como pueden ser hepatocistis, nicteria, y por fuera de ellos aparecen otra vez Plasmodium infectando reptiles y aves. De nuevo aparecen otros parásitos aparecen entre medio de estos grupos, también infectando a quirópteros, a ciervos, a venados. Entonces, al final vemos que no está tan resuelta la filogenia de este grupo que se llaman apicomplexa y se conocen como parásitos hemosporidios. Al final vemos también aquí abajo que hay otros parásitos para Hemoproteus y Leucocitozón. Entonces, dependiendo del investigador o investigadora con que hablemos, el especialista en este campo, tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos con malaria aviar. Hay algunos casos que solo nos referimos a los plasmodium que infectan a humanos. En otros casos podemos hablar de todos estos parásitos como parásitos de la malaria, pero por consenso y eh, para no confundirnos, últimamente ya ha habido una publicación de Gediminas Valkiunas, que es, digamos, el pope de esta especialidad, es el que ha escrito la Biblia, digamos, de parásitos sanguíneos en aves de este orden, y él recomienda directamente ya referirnos como malaria aviar solo a Plasmodium. Entonces, como vemos, aparte de ser parásitos diferentes que infectan diferentes hospedadores, vemos que también están transmitidos por diferentes vectores. En el caso de Plasmodium, tanto como para humanos como para malaria aviar, está transmitido por insectos que son de la familia de los culícidos. Entonces, el típico zancudo, el que entra por la ventana de la casa, el que nos pica, este es el típico zancudo que transmite Plasmodium. Pero si nos fijamos en los otros parásitos que también estaban en la filogenia, que son Hemoproteus y Leucocitozón, y estos tres en conjunto son los que suelen estudiarse más en fauna silvestre,
aquí vemos cómo en el caso de Hemoproteus están transmitidos por diferentes vectores. Por un lado están los ceratopogónidos y por otro lado los hipobóstidos. El que trabaje así con fauna silvestre, mamíferos, en aves, a veces vemos estas moscas que por lo general también pierden la capacidad de volar y son como unas moscas parásitas, pues también son hematófagas y tienen la capacidad de transmitir estos parásitos. Finalmente, tenemos los simúlidos, que son, el nombre común coloquial es gegen, que se conoce también en Magallanes como gegen, y este es un vector que también importante en los ecosistemas acuáticos subantárticos, ya que las larvas viven en estos ríos, en estos arroyos, son filtradoras, son parte de esa comunidad de dulce acuícola que hay dentro de los ríos, pero la fase adulta de este insecto es vector potencial, porque todavía estamos, ahora veremos con las tesis que se están desarrollando dentro del programa, potencial vector de este parásito que es leucocitozón. Pero, ¿por qué vino esta, o sea, por qué este interés por estudiar estos parásitos? Bueno, principalmente la malaria aviar, ahora sí que nos referimos a Plasmodium. Aquí podemos ver el parásito que está infectando un glóbulo rojo. Este es el glóbulo rojo, este es el núcleo del glóbulo rojo, porque las aves, acordaros que son dinosaurios que descienden de la línea de reptiles y por lo tanto todos los reptiles tienen la característica de que tienen glóbulos rojos. Y aquí vemos el Plasmodium, el parásito, el gametocito infectando este glóbulo rojo. Aquí está con la flecha. Y esta foto es de un honey creeper, un honey eater, perdón, que son los mileros hawaianos. Y se sabe que este parásito tiene una alta virulencia, virulencia entendido como la capacidad de producir daño en el hospedador, incluso la muerte. Y aquí podemos ver este ave que ha fallecido por infecciones de Plasmodium, de malaria aviar. Entonces, en aves altamente susceptibles, este parásito puede considerarse un problema bastante grave. En el caso de Hawái, creo que hay como 50 y tantas especies endémicas y ya llevan, no sé, una docena por lo menos que está desapareciendo por culpa de esta enfermedad. Entonces, el interés por estudiar estos parásitos en los ecosistemas tiene este objetivo principal en el caso de Plasmodium, que en lugares, bueno, ahora estamos ya bajo diferentes factores, cambio climático, escenario global, en el cual pueden producirse cambios en estas, ¿cómo se dice?, distribuciones de mosquitos y pueden producir transmisión de estos parásitos en lugares en los que no se esperan. ¿Cuáles pueden ser estos lugares? Bueno, aquí vemos un artículo en el cual bueno, se informa de que una colonia de pingüinos en un zoológico en Inglaterra falleció o murió totalmente debido a estas enfermedades por Plasmodium, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de que especies que nunca han evolucionado, no han tenido contacto con estos parásitos, pueden ser altamente susceptibles a estas infecciones. Precisamente en este trabajo, justamente los que eran las especies más susceptibles incluían también el pingüino de Magallanes. Entonces, esto nos está un poco alertando de qué podría suceder en un contexto de la llegada de estos vectores a la zona austral, ¿no? Entonces, en el informe de BirdLife, que se realiza todos los años, aparece esta gráfica que un poco representa cuáles son las especies y cuáles son las amenazas, ¿no? Especies de aves y cuáles son los factores o amenazas más importantes. Entonces, obviamente, aquí tenemos, por ejemplo, especies invasoras como las ratones, las ratas, sobre todo en islas, que están causando bueno, un gran impacto en las poblaciones de aves y también los gatos, los perros asilvestrados. Bueno, tenemos muchos animales domésticos que están causando bastante impacto en las poblaciones naturales de aves y aquí podemos ver cómo también la malaria aviar, en este caso Plasmodium, también está impactando al menos a 38 especies de aves a día de hoy, ¿no? Entonces, obviamente, esto demuestra que puede tener un impacto no se puede, o sea, no esperado en las poblaciones de aves en según qué lugares. Entonces, eso estamos hablando de especies, por ejemplo, en islas endémicas, que son las que tienen más impacto, por ejemplo, con respecto a estas especies invasoras. Pero también se han encontrado que están apareciendo nuevos linajes de malaria
de estos Plasmodium como una enfermedad emergente, incluso en población de aves continentales, ¿no? Que vimos un artículo del profesor Alfonso Marzal, en el cual está descubriendo nuevos linajes de Plasmodium, creo que recordar que era Relictum, en diferentes comunidades de aves en Perú. Entonces, ahí vemos que en el caso de Plasmodium o sea, se considera una amenaza para estas poblaciones de aves. ¿Qué sucede con el segundo parásito que presentamos al principio, Hemoproteus? También se le conoce como pseudomalaria. Aquí viene un poco la confusión cuando hablamos de malaria aviar. Por lo general, Plasmodium y Hemoproteus se conocen como malaria aviar, incluso muchos artículos se presentan juntos con malaria aviar, incluso con el tercer parásito que es leucocitozón, pero también está siendo ahora recomendado hablar de pseudomalaria o de o sea, malaria-like parasite, que significa que es un parásito evolutivamente relacionado con Plasmodium, comparte muchas de las características del desarrollo de la infección, también infectan glóbulos rojos, se distribuyen por órganos y tejidos dentro de las aves, y también se sabe que tienen un impacto en las poblaciones. ¿Qué sucede? Que muchas veces en epidemiología es muy complicado determinar cuál es el impacto que tienen estos parásitos, por ejemplo, en las poblaciones de las aves subantárticas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y eso sucede mucho porque las aves infectadas, que por ejemplo no superaron la infección inicial de estas enfermedades, mueren y luego no son muestreadas, no las atrapamos, no las capturamos para estudiarlas, no las observamos. Por lo tanto, es muy difícil conocer el impacto real que tienen estos parásitos Hemoproteus en las poblaciones de aves. Pero se sabe, en el caso de este trabajo que se hizo en Europa, se hizo un experimento en el cual se medicaron con un antimalárico una población de aves, de este caso el herrerillo común, que está aquí, este ave que está a la derecha. Entonces se veía que las hembras que fueron tratadas con este antimalárico tuvieron una mayor tasa de supervivencia. Es decir, a lo largo de los años se recuperaron más que las aves que no fueron medicadas. Entonces, se demostró que el impacto muchas veces de los parásitos no es tanto en una mortalidad, porque precisamente la tendencia evolutiva de los parásitos es a especializarse dentro de un hospedador e intentar, obviamente, que no matarlo, porque si lo mata, logra detener la transmisión y también va a eliminarse el parásito con el hospedador. Entonces, digamos que hay esa tendencia evolutiva a no ser tan virulento. ¿Qué sucede? Que en el caso de Plasmodium, como está sucediendo a lo mejor un salto a una especie que nunca había evolucionado con este parásito, por eso aparece lo de la virulencia. Suelen ser muy agresivos, pero por lo general son estas tendencias a intentar ser lo menos virulentas posible contra los hospedadores. Entonces, en el caso de Hemoproteus también se ha visto, ya a la vez que Plasmodium, que tiene un efecto sobre las comunidades de aves. Y luego el leucocitozón es el tercer parásito que también estudiamos dentro del programa, produce esta enfermedad que se llama leucocitozoonosis. En este caso, se sabe mucho menos, ¿no? Se sabe menos porque es un parásito que no ha sido tan investigado y precisamente, por ejemplo, en la región neotropical, porque tampoco aparecía en las aves, ¿no? Y entonces muchas veces el conocimiento que viene desde Norteamérica, desde Europa, son investigaciones que se realizan en las aves de allí y poco se conoce de las infecciones que hay en la región neotropical, justamente cuando es la región del planeta que tiene más diversidad de aves, ¿no? Entonces, cuando recientemente se ha empezado a estudiar cuáles son las infecciones que están afectando a las aves en el neotrópico, se está viendo que aparece mucho este parásito del leucocitozón. Este parásito, aquí lo estamos viendo dentro o de un glóbulo rojo o de un glóbulo blanco, porque este parásito, a diferencia de Plasmodium hemoproteus, también puede infectar, o sea, tiene la capacidad de infectar células blancas del sistema inmunitario, ¿no? Pero bueno, aquí lo vemos, este redondito aquí con estos puntos, aquí tiene el núcleo. Entonces, este es el parásito que está dentro de la célula. Y se sabe que sí que tiene mucho impacto en las aves anátidas, en las aves de humedales. Se ha visto que, por ejemplo, los pollitos de la barracla canadiense, bueno, en este caso canadiense, sí que tienen una alta mortalidad. Entonces también se conoce que hay varios linajes o especies de este leucocitozón que también es bastante virulento en las poblaciones silvestres. Entonces, ¿de dónde viene, o sea, por qué estamos estudiando, cuándo comenzó esto, el estudio de estos parásitos dentro del programa, ¿no? Entonces, aquí tenemos el libro de ornitología subantártica de Magallanes,
del profesor Ricardo Rossi y Jaime Jiménez, y en el capítulo 13 precisamente está esta investigación que se realizó en el 2008 por Santiago Merino, Juan Moreno, bueno, y colaboradores. También está aquí el profesor Rodrigo Vázquez, que está Ricardo, Pablo Sabat, bueno, diferentes investigadores de aquí de la Universidad de Chile y también de Magallanes, y se hizo una primera exploración de estos parásitos en Chile, ¿no? Bueno, anteriormente había estudios, algunos estudios puntuales más hacia el norte, por ejemplo, de parásitos sanguíneos de aves, pero este fue, digamos, como el primer análisis más a fondo y molecular, utilizando también técnicas de PCR pues, para obtener la secuencia de estos parásitos y poder hacer filogenias un poco más precisas, ¿no? Entonces, en este trabajo, que se llama, bueno, Parásitos hematozoo de aves forestales del sur de Chile, era un poco, la idea era obtener esa información de cuáles son las especies que infectan a las aves en Chile, pero también tener un poco ese conocimiento latitudinal, de aprovechando obviamente Chile, que se da a pie para hacer todo este tipo de investigaciones latitudinales. Era un poco para comparar si había una distribución o algún patrón en estas distribuciones. Y justamente cuando se fue a Punta Arenas, hicieron el muestreo en Punta Arenas, estos investigadores pudieron encontrar, detectaron un plasmodium, un linaje molecular de plasmodium, el CHP5, infectando un cometocino patagónico. Aquí vemos esta ave infectada. Por lo tanto, en este momento, al momento de la publicación, era la infección más austral para un ave residente. Si aceptamos cometocino patagónico en Punta Arenas como residente, la infección más austral conocida para Sudamérica. Y esta infección fue un poco lo que nos como que propició continuar estas investigaciones y ahondar un poco más qué sucede, qué es esta infección, estará llegando estos parásitos a Puerto William, estuvieron ya de siempre allí, lo desconocíamos, ¿no? Entonces, en esta primera investigación se hizo un estudio bastante minucioso de las infecciones que están afectando también en Cabo de Hornos. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de parásitos bueno, en este caso de parásitos hemosporidios y de Plasmodium, tenemos que conocer realmente la distribución de lo que son los vectores, ¿no? En este caso, aquí hay un artículo también publicado de investigadores de la Universidad de Magallanes en el cual se reporta o se informa del primer registro de Aedes albis fasciatus en la región de Magallanes. Esto hay que recordar que es un artículo que se basa en las colecciones históricas de la universidad, que pueden tener hasta 30 años, ¿no? Me parece que tiene la colección. Entonces, aquí por primera vez se está describiendo un potencial vector de Plasmodium. ¿Qué sucede? Que el vector real, o sea, el principal vector de Plasmodium en aves, es el Culex pipiens, o sea, perdón, zancudos del género Culex, como puede ser el pipiens, el Quinquefasciatus. Hay diferentes mosquitos zancudos que sí que se sabe que son transmisores de estos Plasmodium. Entonces, aquí también tenemos una investigación del 2020, en el cual también está el colega, el profesor Ramiro Bustamante, de Daniela Figueroa, en el cual se hace bueno, un escenario futuro, una predicción, un modelo de nicho a largo plazo, de ver realmente cuál podría ser, en qué escenarios se podría aumentar la distribución de estos vectores hacia el sur. Y aquí podemos ver, bueno, creo que este escenario último, yo no soy experto en modelos de nicho, pero me parece que este último escenario es bastante improbable, pero bueno, no sé si al ritmo que vamos a nivel planetario lo vamos incluso a sobrepasar, ¿no? Pero bueno, en este caso, en este último escenario, parece que ya está entrando por aquí la presencia de estos vectores en la región de Magallanes. Pero ¿qué sucede? Que también estos vectores no tienen que ser solo. El transporte de estos vectores no se tiene que esperar solo por cambio climático, sino que conocemos que hay movimiento de especies invasoras. Precisamente en Cabo de Hornos han llegado especies invasoras. El doctor Javier Rendol es el especialista, ha detectado chaquetas amarillas, tijeretas, y en algunos casos también parece ser la presencia de este Aedes albis fascietus, el anterior, este mosquito, que también está por la zona. Entonces, desconocemos si es potencial vector de malaria.
En este caso tenemos, bueno, hay muchos artículos ya que están empezando a informar de detección de estos parásitos en altas latitudes. Aquí tenemos primera evidencia y predicciones futuras de la transmisión de Plasmodium en poblaciones de aves en Alaska. Aquí vemos el zorzal norteamericano, el famoso robin, que aquí le vemos una foto de este pariente de nuestro zorzal magallánico. Y aquí vemos que en el fondo también existe esta posibilidad, bueno, aquí ya se ha detectado la presencia de este Plasmodium y el potencial aumento de la distribución en la transmisión de este parásito, ¿no? Entonces, estamos viendo que ya es real, o sea, antes no se conocían estas infecciones, no se detectaban y ahora se están detectando. Por lo tanto, ya tenemos un poco eh, cómo es este escenario, qué sucede, cuáles son los parásitos, cuáles son los vectores. Eso es un poco lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó esta investigación? Bueno, después de Merino, en el año 2017, yo vine aquí a hacer también un postdoc con el profesor Rodrigo Vázquez y empezamos, era como una investigación aprovechando diferentes investigadores, con el profesor John Winfield, la profesora Marilyn Romanowski y aquí está el profesor doctor Carlos Valeris, también compañero, colega de aquí del LEC, que es el Laboratorio de Ecología del Comportamiento, que es donde estoy ahora, aquí dando esta clase de Santiago. Entonces, con este grupo de investigadores, nos lanzamos a estudiar un poco la ecología, o sea, el interés real que teníamos un poco era estudiar la variabilidad morfológica que tenía el chincol, así un poco dentro de Chile, porque es verdad que hay diferentes investigaciones en las cuales ya conocemos que hay muchas subespecies, hay variabilidad, hay especies migratorias, otras que no. Pero bueno, nos centramos principalmente en el chincol. Aquí podemos ver una animación, no sé si se verá muy bien, pero la capturé el otro día de Iber y aquí vemos estos mapas que están increíbles, cómo se puede ver un poco que la población austral de este chincol, que corresponde a la subespecie Zonotrichia capensis australis, pues es migratoria, ¿no? Pero sí que estamos viendo también que hay otros cambios, ¿no? Se ve como movimiento dentro del continente. Entonces, muchas veces para esta especie no es tan conocida cuáles son los patrones migratorios, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos interesados, por un lado, en la caracterización morfológica y genética de estas poblaciones, pero también aprovechamos para tomar muestras sanguíneas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unas imágenes, bueno, este es el Onotrica capensis capensis y aquí vemos el Australis, que recientemente, no he puesto aquí el artículo, pero acaban de publicar precisamente el profesor John Winfield y colegas acaban de publicar el genoma del chincol. Por lo tanto, ahora tenemos también un genoma de referencia pues, para hacer otras investigaciones. Pero se sabe que el chincol también tiene una variabilidad a nivel molecular, a nivel genético, filogeográfico. Por lo tanto, nos lanzamos un poco a esta investigación. Aquí vemos, bueno, aquí Carlos, no sé si esto es Quebrada la Plata. Bueno, estas son fotos del norte, creo que esto es Putre, aquí está Quebrada la Plata, efectivamente. Y bueno, recorrimos un poco desde Arica hasta San Pedro y luego realizamos otro viaje al sur que podemos ver aquí en Puerto Williams. Y aquí vemos la especie, la Australis. En algunos casos nos hemos fijado también que tiene bastante, o sea, se suele presentar como muy gris, pero a veces hemos visto también variabilidad con Carlos un poco en lo que son las listas de la cabeza, ¿no? Entonces ahí también sería interesante ver hasta qué punto puede haber un poco de, no sé si hibridación, pero bueno, mezcla de subespecies. Aquí estamos tomando muestras creo que es ahí en Micalvi, y pusimos unos geolocalizadores. La siguiente foto creo que está el geolocalizador. Ahí vemos un chincol, el cual tuvimos que seguir. Bueno, ahora voy a contar un poco cómo fue este estudio, pero aquí vemos un chincol en el cual hemos puesto un geolocalizador para descargar los datos de este trabajo, ¿no? Este trabajo consistió, bueno, en poner aquí hacemos un trabajo con geolocalizadores y
analizamos, estudiamos cuál era la conducta migratoria del chincol desde Puerto Williams, ¿no? Entonces vimos que, por ejemplo, capturamos unos 30 individuos y pusimos unos 30 geolocalizadores, que son estos dispositivos que vamos a ver pero en la siguiente foto, y con estos dispositivos es posible calcular la longitud y la latitud. Entonces pudimos comprobar cómo habían varias diferencias o había variabilidad, existía esta variabilidad dentro de incluso individuos de la misma especie en Puerto Williams. Y veíamos que algunas aves, estas aves son migratorias y llegan hasta Cabo de Hornos para reproducirse, y luego cuando empieza ya el otoño también dejan la región y se van hacia el norte, ¿no? Pero desconocíamos realmente cuál era la distancia y cuáles eran estos patrones, ¿no? En el caso de algunos individuos veíamos que partían muy pronto y curiosamente son los últimos que también llegaban. En cambio, los individuos que salían, no sé, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y de repente pues ya estaban de vuelta a principios de agosto, ¿no? Entonces, interesante cómo vimos este patrón de comportamiento, incluso en las distancias, porque había variabilidad también en los que llegaron más lejos. O sea, hay individuos que se quedaron en la región de Magallanes, pero otros vemos que llegaron casi hasta, bueno, como la zona de Mendoza y alrededores, en el argentino, ¿no? Entonces, este fue un trabajo que nos, nos centra, o sea, nos da esta línea de base para entender un poco cómo son estos patrones en migración por parte de esas especies, y también podemos entender un poco dónde pueden producirse todas estas infecciones y cuál es el papel que pueda tener una especie como es el chincón en la transmisión de parásitos hacia Cabo de Oro, ¿no? Entonces, a la vez, realizamos estudios de epidemiología. ¿Y en qué consistían estos estudios de epidemiología? Bueno, aquí podemos ver estas tarjetas FTA, que son unas tarjetas que tienen un buffer especial conservante del ADN. Entonces, bueno, estuvimos tomando muestras sanguíneas y aquí hicimos preparación de frotis sanguíneo de todas las aves que fuimos investigando, ¿no? Entonces, el fin que teníamos con esta investigación era hacer posterior análisis moleculares. Entre ellos era un poco comparar, o sea, ver cuáles eran las infecciones a nivel latitudinal entre las diferentes poblaciones, y también ver un poco el sistema inmunitario, ¿no? Cuáles eran algunos genes involucrados en la respuesta inmunitaria. Entonces, en ese momento, Lucas Husin, estudiante también de magíster, analizó, echó un vistazo a todos estos frotis sanguíneos y vio cosas bastante interesantes. Por un lado, detectó estos hemoproteus en chincoles también en Navarino, detectó leucocitozón en Navarino, pero no detectó Plasmodium, ¿no? Entonces, por un lado, se veía que esta especie, el estudio se realizó en todo este rango latitudinal, desde Arica hasta Cabo de Hornos, y se veía que había un poco diferencias en la prevalencia de infección en función de la localidad, que lo estuvimos relacionando un poco con las ecorregiones. Entonces se veía, por ejemplo, que en desiertos absolutos, en zonas más desérticas, había menor prevalencia de infección. Por lo tanto, podía haber una especie de relación o correlación a lo que es el hábitat, al tipo de hábitat con respecto a estas infecciones. Eso se relaciona un poco, obviamente, con la distribución de los vectores, ya que se esperaría que en zonas en las cuales hubiese una menor presión, transmisión por parte de los vectores, pues habría una menor presencia de estos parásitos, ¿no? Bueno, esto por un lado fue esta investigación, pero lo interesante de este trabajo es que no se detectó el famoso Plasmodium en Cabo de Hornos. ¿Pero qué sucede? En paralelo, aprovechamos estas muestras sanguíneas, como comentaba, para hacer un análisis de genes relacionados con la respuesta inmunitaria, en este caso, de los genes del MHC o del complejo principal de histocompatibilidad, en el cual seguíamos un poco la teoría. O sea, queríamos comprobar un poco qué de cierto hay, porque, por ejemplo, la malaria se relaciona con el trópico, ¿no? Es una enfermedad típica tropical, y queríamos ver cuál era la inversión por parte de esta especie en función de la hipotética carga de parásitos o la presión evolutiva selectiva por parte de los parásitos, ¿no? Entonces, aprovechando estas muestras sanguíneas, hicimos un análisis genético y lo que vimos, bueno,
Aquí está el funcionamiento, os voy a contarlo bastante rápido. Realmente estos genes lo que hacen es, o sea, digamos que todas las células, incluso los seres humanos, tenemos estos marcadores, se llama complejo principal de histocompatibilidad, porque es el marcador que se utiliza en seres humanos, por ejemplo, en el trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque estos son unos antígenos que son reconocidos por el sistema inmunitario. Entonces, cuando el cuerpo recibe, por ejemplo, un trasplante de hígado, va a reaccionar con respecto a estas nuevas células, porque las reconoce realmente como un parásito. Entonces, este marcador, este grupo de genes, trabajan en conjunto también para detectar antígenos o péptidos bueno, que provienen de los parásitos y los presentan a los linfocitos. Por lo tanto, en el momento de que estos péptidos se reconozcan como no propios, o sea, que no son del propio cuerpo del hospedador, se produce la activación de la respuesta inmunitaria, ya sea por la activación de linfocitos T o por la producción de anticuerpos, ¿no? Eso es lo típico que conocemos todo de los famosos anticuerpos. Entonces, lo que encontramos con esta investigación es que realmente sí que había una variabilidad en el sentido de que vimos una variabilidad en la diversidad genética en las diferentes poblaciones a diferentes latitudes. Y justamente las poblaciones con una menor diversidad o una menor inversión entendida del sistema inmunitario, o sea, cuánto evolutivamente en la ausencia de parásitos se esperaría que los hospedadores no inviertan tanto en el sistema inmunitario. Entonces vimos precisamente que justamente en los lugares donde hay una menor presencia o ausencia de estos parásitos es donde había una menor diversidad genética. Por lo tanto, podría apuntar a que en el fondo las poblaciones o las subespecies de chincoles que viven en determinados lugares, determinadas zonas, en el fondo evolutivamente están siendo seleccionados en mayor o menor función de la presión selectiva de los parásitos, ¿no? Bueno, aquí vemos el chincol y todo el trabajo que hicimos en colaboración con investigadoras de Colombia, de Ecuador, de Perú y Chile. A continuación, también realizamos otra tesis con Lisa Rose, que vino de Groningen, y también estuvo trabajando con parásitos sanguíneos en Navarino, pero en este caso no solo en el chincol, sino además todas las aves que fueron capturadas durante unos meses, creo que fueron 5 meses, en el monitoreo de aves en el Parque Mora. Entonces, aquí sí que es interesante porque sí que estamos viendo una infección de Plasmodium, Mm. pero fue detectado en el fiofío. Y luego también detectó Hemoproteus a la vez en el chincol. Por lo tanto, hasta estas investigaciones tenemos ya seguridad o hemos confirmado que el Plasmodium es positivo en el FIO, negativo en el chincol, Hemoproteus es negativo en el FIO, positivo en el chincol, y ambos son positivos para el leucocitozón. Esto es un resultado importante porque en el fondo, si estamos considerando tanto Plasmodium como Hemoproteus especies las cuales nunca se han registrado en la región, bueno, por lo menos en la Reserva Biosfera Cabo de Hornos, estamos seguros de que al menos estos parásitos solo están llegando por las aves migratorias, ¿no? Todavía no han sido detectadas en aves residentes. Pero todavía nos quedamos con la duda y han venido nuevas investigaciones que queríamos comprobar un poco más todo esto. Entonces, en el año 2021 fue, bueno, justamente el momento de la pandemia, una situación extrema que todos vivimos y nos dimos cuenta un poco también la necesidad de entender todo, o sea, cómo ahí aprendimos un poco, las noticias hablaban todo el rato de zoonosis, transmisión de parásitos o enfermedades de la fauna silvestre a los seres humanos. Entonces, aprovechamos esa contingencia, esa situación, para crear este curso de epidemiología que duró 3 años. Hicimos 6 ediciones del curso, tanto en invierno como en verano. Y bueno, pasaron bastantes estudiantes e intentamos transmitir todos estos conocimientos y pudieron practicar en cómo se desarrolla la investigación, pues desde la captura de las aves en el monitoreo, las redes de niebla, cómo se toman las muestras, cómo se hacen los frotis sanguíneos, cómo se utiliza
O sea, todo en el laboratorio luego cómo se realizaron la microscopía, tuvieron oportunidad de practicar PCR, es decir, fue un curso bastante completo que detectamos un interés por este tema y bueno, aquí creo que es una foto de la primera edición. Y un poco también en este sentido de lo que es el concepto de una salud, este concepto de una salud, pues bueno, y lo entendimos bien con la pandemia, ¿no? Realmente existe esta transmisión de enfermedades entre especies, hay parásitos, virus, bacterias que saltan la barrera de especie y es cuando pueden producir estas altas mortalidades en las poblaciones naturales. Bueno, lo hemos visto ahora como hace un par de años con la influencia aviar, la gripe aviar, el impacto que ha tenido en pingüinos, en pelícanos, incluso en mamíferos marinos, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo hay una interrelación, efectivamente, de estas interacciones entre parásitos y hospedadores en la naturaleza. Y lo que yo quería destacar con esta diapositiva, con esta lámina, era más que nada un poco este artículo que salió que la biodiversidad de los parásitos también está amenazada por la extinción. Es decir, los ecosistemas están altamente siendo impactados, tenemos un efecto del cambio climático, o sea, es decir, un cambio global, el cual también está llevando a las especies de parásitos a la extinción. Y eso es importante porque muchas veces también cuando hablamos del estudio de parásitos sanguíneos, como puede ser ahí en Navarino, en el fondo tenemos que como separar perfectamente lo que puede ser una especie invasora, como es un parásito Plasmodium que está llegando a una nueva región, está afectando a una comunidad de especies que viven en esa región, pero también hay una comunidad nativa, endémica de parásitos que viven en la región subantártica, en Magallanes. Y esas son especies que hay que investigar, que hay que cuidar, porque la extinción de una especie de ave va a conllevar la extinción de los parásitos asociados que viven a esa ave. Entonces, en el fondo, es un poco lo que estamos ahora intentando de implementar o de continuar estas investigaciones dentro del CHIC y de la UNMAC. Más que nada, no estudiar estas enfermedades o estos parásitos aisladamente, sino en el contexto de lo que es el ecosistema. Bueno, aquí tenemos una imagen, pero fuimos a Yendigaya estos años de varios investigadores, estudiantes, que vemos a Omar Barroso también, ornitólogo, estuvo trabajando en estas expediciones. Esto es una trampa malés que utilizamos pues, para capturar y estudiar los adultos que emergen de los arroyos, de los jejenes, principalmente. Entonces, bueno, aquí vemos estas diferentes trampas que se utilizan mucho en epidemiología y no solo para estudios en fauna silvestre, sino principalmente también para enfermedades humanas, ¿no? Entonces, después de este curso AIRES que hemos estado durante estos 3 años, se mantiene lo que es los resultados anteriores con respecto a las infecciones en el FIO y en el chincol, pero hemos descubierto que en Yendigaya fue una nueva localidad que no se había muestreado antes, ni siquiera en el trabajo pionero de Merino, y ha salido como por PCR 2 individuos positivos de jilgueros. ¿Por qué lo pongo en interrogante? En este caso, si consideramos al jilguero como ave residente, podría explicar que realmente la infección por parte de estos Plasmodium ha sucedido en la región, ¿no? O sea, esperaríamos que habría una posibilidad de que esto sea así y eso confirmaría igual que el potencial vector, que es el Aedes albifasciatus, que está volando o vive en la región, podría ser el culpable de esta transmisión. Lo que pasa es que yo he estado, ahí no sé, Ricardo no lo está escuchando, pero bueno, todos los ornitólogos que estemos aquí en esta investigación, yo he leído que también en el lado argentino de Tierra del Fuego lo consideran como parcialmente migratorio. Entonces yo tengo mis dudas si realmente, si esto es positivo, que todavía tenemos que hacer la secuenciación de estos parásitos, a ver si va a ser un falso positivo, pero bueno, ahí estamos que no sabemos muy bien si realmente se podría considerar como una transmisión local de estos parásitos. Porque, bueno, tengo que decir que estos fueron 2 individuos adultos, y si hubiesen sido polluelos o juveniles, obviamente el parásito sí o sí lo tendrían que haber adquirido en la región. Juan, Entonces, sí, dime. disculpa que te interrumpa, pero estamos a 10 minutos de terminar nuestra sesión. No sé si Sí, alguien tendrá algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer. pero allá. Sí.
Si no, seguimos. Si no, seguimos, ¿no? Ya, Ujú. perfecto. Pero de todas formas tenemos 1:30, ¿no? Eh, son 10 para las 4. Es hasta las... O sea, ay, perdón, a ver. Sí, son 10 para las 4. ¿era hasta 1:30 o al final era 1 hora? No, sí tienes razón, 3:30. De lo que habíamos conversado, pero no, Ah, ya, sí, por eso, pero como eso, pero era veamos una, según... Vale, sí, según si hay, pero de todas formas, si hay preguntas, vamos ahí conversándolo, sí, no eso, que por tengáis favor las vayan eso. Cualquier haciendo. duda, si no la dejamos más para el final, pero bueno, perfectamente, sí. Ya, entonces estamos, bueno, en estos momentos hay 2 tesis de doctorado de la UMAC que se están realizando allí en terreno. Una la está realizando María Fernanda González y ella está estudiando lo que son los 3 parásitos en conjunto, ¿no? Porque eh, con el trabajo de Merino veíamos que solo se hizo un análisis molecular, o sea, una detección mediante PCR de estos parásitos, pero falta por unificar lo que son las morfologías que se están encontrando al microscopio óptico con respecto a los linajes moleculares que se están detectando por PCR, ¿no? Entonces es importante porque esto sería como estudiar no sé, una ballena y nunca has visto la ballena y solo tienes la PCR. Entonces, obviamente, es necesario este paso previo de taxonomía, que últimamente está ya un poco de capa caída, ¿no? Volver a recuperar lo que son las observaciones microscópicas y luego relacionarlo con lo que es todo los linajes moleculares por PCR, ¿no? Entonces, ella está interesada, María Fernanda, un poco en entender cómo es esto cómo es más que nada la epidemiología de la infección, porque, por ejemplo, una infección que vemos en un pájaro puede ser infectado o no infectado, pero también puede tener intensidad de infección, es decir, cuánto infectado puede estar un ave, ¿no? Entonces, eso es un poco entender este desarrollo de la infección en el cual la malaria o parásitos de malaria y también parásitos relacionados con la malaria suelen crear este primer choque o esta primera infección aguda en el cual si un ave es suficientemente resistente la pasa y luego ya suele tener estas enfermedades como a nivel crónico o directamente sucumbe, ¿no? Fallece. Entonces, ese es un poco lo que está estudiando María Fernanda y Constanza Tapia está estudiando algo parecido, pero solo centrada en lo que es este parásito leucocitozón que está transmitido por estos genes. En el caso de Constanza, está estudiando un poco cómo es la fenología de infección que se puede producir durante todo el año en el Parque Omora, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como acoples desacoples en la fenología. Aquí vemos, esto es una imagen sacada del libro de ornitología bueno, de Ricardo, de Ornitología Subantártica, y vemos que en el caso del chincol, como es migratorio estival, solo aparece en la época de primavera-verano y desaparece lo que es en el otoño y el invierno. Entonces, esto queremos unir estos acoples y desacoples en el sentido de también estudiar cuál es la fenología de actividad o cuándo emergen estos genes, en qué momento empiezan a picar a las aves, en qué momento empieza la transmisión. O sea, queremos un poco entender todo este sistema. Y para ello, Constanza, bueno, ya analizó, está identificando las especies o subespecies que pueden haber de singúlidos aquí en Navarino. Y bueno, es un trabajo bastante arduo, lleva varios meses haciendo estas identificaciones. Y en estos momentos, bueno, el mes pasado estuvimos haciendo las extracciones de estos simúlidos y se están enviando a secuenciar. Entonces, esperamos encontrar algún individuo positivo al leucocitozón, por lo tanto, confirmaría al menos que estos genes pueden ser transmisores de los parásitos, ¿no? Entonces, a su vez también hemos hecho, bueno, en la primera conferencia CHIC hicimos el primer taller de malaria aviar. El año pasado hicimos el segundo taller de malaria aviar. Tuvimos la suerte de tener como plenaria a la investigadora profesora colombiana, la profesora Nubia Mata, que nos estuvo varios días haciendo aquí prácticas de laboratorio, cómo identificar los parásitos. Es decir, fue bastante fructífero en ese sentido. Y bueno, es la principal experta, una de las principales expertas en el neotrópico de estos parásitos.
Y también con Nicolás Zúñiga, también estudiante de aquí de la Chile y del CHIC, está realizando un poco, analizando los datos de lo que es el monitoreo de aves del Parque Omora, que en este año, como comentamos al principio del seminario, estamos cumpliendo 25 años y justamente está analizando con el profesor Ramiro Bustamante estas tendencias en las tasas de extinción. O sea, cuál es la probabilidad de que un rayadito o la especie de rayadito, eh, como cuáles pueden ser esas tendencias poblacionales y incluso cuáles son los factores que podrían estar explicando estas tendencias, ¿no? Bueno, ahora presentó aquí un póster en el Congreso de Zoología y bueno, esperemos los próximos días o semanas o pronto al menos. Sabemos que está con nuevos datos, entonces bueno, a ver cuáles son realmente las tendencias definitivas que está detectando en lo que son las capturas del Parque Omoro. Y bueno, que ya casi terminando, próximas investigaciones. Estamos, bueno, queremos pedir ahora un fondo de CIR regular, que son las bases moleculares de la respuesta inmunitaria en el chincol, bueno, frente a infecciones de estos parásitos. Queremos hacer análisis de transcriptoma y ver, entender un poco, o sea, queremos ver o entender cómo es la expresión de genes relacionados con el sistema inmunitario con respecto a individuos infectados contra no infectados, ¿no? Bueno, yo lo estoy escribiendo, no sé si no tengo mucha esperanza realmente con el regular, no sé cómo estará la nota de corte, pero bueno, estamos aquí trabajando en esta propuesta y esperamos poder continuar estas investigaciones en el medio largo plazo. Y aquí, bueno, unos libros. En esta charla, bueno, no he hablado mucho del monitoreo de aves, porque en el fondo yo creo que ha habido varias charlas que en cual se ha tocado un poco el parque y lo que hacemos allí, pero en el fondo el monitoreo, bueno, estamos celebrando, son 25 años de anillamiento continuo de aves, de expediciones, de investigaciones. Aquí tenéis el libro, ahí podéis consultar y los primeros capítulos que son introductorios son muy buenos porque da un poco esa introducción al programa y os podéis hacer un poco mejor idea a lo que son las investigaciones que estamos realizando ahora. Y bueno, el típico, para que estéis más interesados en lo que ya son la malaria o estos parásitos, un libro reciente de hace un par de años de Diego Santiago Larcón y Alfonso Marzal, que son también expertos en la materia. Y aquí está lo que ya hablaba antes de la Biblia, yo le llamo el ladrillo, porque así lo veis, pero es un libro gigantesco de no sé cuántas miles de páginas y que ahí están todos los parásitos. Lo escribió Gediminas Valkiunas, que yo tuve el placer de compartir un poco allí en Suecia durante el doctorado. Y nada, aquí tenéis mi contacto, cualquier duda o consulta, obviamente siempre estoy ahí disponible. Futuras investigaciones, cualquier cosa que queráis desarrollar, conversamos, lo vemos y ahí vemos qué se puede hacer. Y es cualquier duda, consulta, encantado de conversar un poco ahora o ahí lo vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Súper interesante. Voy a quitar esto un poco. ¿No te escucho ahí? Perdón, un minutito, por fin. Sí, Oye, Juan, sí, mientras Paula se desocupa. Oye, ¿y el clima no, el clima de Navarino, a eso me refiero, tan austral, sí, no le afecta a los vectores ya estos mosporidios o, bueno, toda la cadena, digamos, estoy pensando. O sea, sí. migran las aves, pero el factor de los vectores, parásitos, qué sé yo, eso, ¿no son afectados Es por que clima? precisamente, porque cuando hablamos siempre de malaria aviar, es un poco Ujú, extraño entender por qué estamos hablando de malaria aviar en Navarino, ¿no? Porque justamente se entiende lo contrario. Es una enfermedad tropical y cómo es posible que los vectores lleguen allí. Pero en ujú, el caso de, como hemos visto que hay tres tipos de parásitos, ujú. para Plasmodium, que son el principal de malaria aviar, estos zancudos, o sea, son transmitidos por los zancudos. Y hay una especie que es la Aedes albifasciatus, Sí, sí. que es la que está en el artículo Ujú. ahí de la UMA, es una especie que sí que es magallánica, o sea, está adaptada Ok. al clima magallánico.
Sí, me Pero ¿qué imagino. pasa? Que en Navarino, por lo menos, parece ser que no estaba, o sea, no se detectó hace años. Es como reciente la llegada de este zancudo a Navarino. O sea, obviamente no. ¿Cuánto puede ser de diferencia de temperatura o de climatológica desde Punta Arenas hasta Puerto Williams? Que la hay. Pero sí que viven ahí, o sea, ya hay actividad y presencia de estos zancudos en la región. Pero con respecto al tercer parásito, que es Ujú. leucocitozón, ese sí que está transmitido por los gegenes, y el gegen es una especie, o sea, es una especie típica magallánica. O sea, el Sí, gegen sí. está en el Parco Mora, está en todas partes. Entonces es una especie que está adaptada al frío, y precisamente las larvas, que son las que estamos, bueno, estudiando junto a la autora Tamara Contador, que antes, perdona que no lo comenté, y con Constanza estamos trabajando con ella, y precisamente ese monitoreo de organismos dulceacuícolas incluye estas larvas de los simúlidos, que luego son los adultos hematófagos que transmiten este parásito. Entonces, hay una adaptación de estas larvas, precisamente, que son típicas de arroyos fríos, Ujú. de aguas cristalinas, también del Alto Andino, y precisamente con Tamara, ella está detectando ese efecto del cambio climático en el desarrollo de estas larvas, en los cuales se están desarrollando incluso más ciclos reproductores de los mosquitos, o sea, perdón, de los jejenes. Por lo tanto, sí que son insectos adaptados al clima subantártico, pero que también están siendo afectados por este aumento de temperatura. Sí, bueno, eso es cierto. Y va a aumentar Ujú. más, entonces puede que la tasa de infección sea mayor en el futuro. Sí, y con un trabajo, Lisa, que no lo comenté antes, también ella ha detectado, ella comparó las prevalencias de infección en el 2019 con respecto a merino en el 2008, y la prevalencia de leucocitozón, que son estos parásitos transmitidos por los genes, era de un 8% de merino, y actualmente es de un 30%. Entonces podría tener Oh, una relación, aunque ha aumentado, o sea, aunque sean especies endémicas magallánicas, típicas del paisaje del ecosistema subantártico, puede ser que se estén acelerando estos ciclos de transmisión, y desconocemos si realmente están teniendo un impacto sobre las aves. Mm. Pero ya, bueno, Paula. Puedo hacer más preguntas, pero le dejo a los chicos que hagan preguntas. Sí, no, pero buenísima la pregunta. Lo siento, tuve que salir un ratito por una solicitud, pero justamente yo quería preguntar eso, porque esta es una súper interesante interacción, estoy viendo, entre la línea de aves y la línea de insectos dulcequícolas, que es precisamente uno de los intereses del CHIC, este trabajo em, ¿no? de interdisciplinar, interacciones sí. entre líneas, Ujú. interdisciplinar y, Mm. bueno, sigue siendo Y dentro de tras, biología, digamos, sí. Ujú. pero entre líneas esto está súper interesante. Y yo quería hacer también una pregunta, pero después quizás le dejo el pase más a los chiquillos, chiquillos y chiquillas, pero eh, ¿se ha, ¿se ha detectado esto en mamíferos, ponte tú? Porque yo imagino que esos animalitos, los jerjenes, por Ujú. ejemplo, pican también a otros, no solo aves, digamos, también, no estoy segura, pregunto. Sí, como vimos o sea, había un gráfico que puse al principio, que esa filogenia de aves, o sea, perdón, de los parásitos, y se veía que hay géneros que sí que son más especialistas que otros, pero sí que potencialmente un GGN puede picar, si nos pica a nosotros. Yo tengo muestras en la PCR que pone asado. O sea, cuando, no sé, estuvimos en un asado del CHIC, es uno que hicimos en Uquica, me acuerdo que nos empezaron a picar los jejenes, y yo pillé uno que tenía un bote, me lo llevé, y en la PCR pone asado del CHIC. O sea, que somos mamíferos, y los jejenes nos están picando a nosotros. O sea, por lo tanto, estarán Claro. picando también a los bisones, a todos. Es que la idea con el AIRES también, el curso de del AIRES, y eso lo está haciendo Andy en Estados Unidos, ahí en North Texas, creo que está haciendo un análisis de las redes de interacción entre los vectores y a quién picó. Entonces está analizando, digamos, la sangre de los hospedadores dentro de los vectores, de los mosquitos. Entonces ahí va a salir, pues no sé, el Aedes albifasciatus, que es el típico zancudo, estará picando a los mamíferos. Los jejenes estarán picando unos más, no sé, a aves rapaces, y otros más a los paseriformes, porque en el fondo también estamos viendo con la tesis de Constanza
que hay varias especies de jejenes. Entonces, en el trabajo de Merino y de María Fernanda, también estamos viendo que hay varias especies de leucocitozón. Entonces, seguramente hay especialistas transmitiendo qué parásito, pero obviamente puede haber vectores más generalistas. Y se sabe que los zancudos pican a todos, o sea, son por lo general generalistas. Maiten, por favor, tiene la manito levantada. Hola, buenas tardes. Muy interesante. Tuve un poco malo el internet, entonces quizá la pregunta que haga lo mencionaste y se me pegó. Quería preguntar si es que hay algún estudio, están investigando como el efecto de que ataque como a estas aves, pero en su periodo como de nidificación o reproductivo. Porque me parece que igual como es un área reproductiva, podría, no sé, incrementarse o algo así. Sí, bueno, buenísima pregunta, porque efectivamente, por lo general, la transmisión de estos parásitos sucede en el nido. O sea, aunque los adultos también les pican, porque hemos visto, por ejemplo, guairabos en Avarino, yo he visto que le están picando los ojos todo el rato los jejenes. O sea, sí que se les ve que le están sacando sangre. Pero por lo general sabemos que los nidos es los principales lugares de transmisión, ¿no? Bueno, justamente aquí está el profesor Rodrigo Vázquez, que comenzó las investigaciones con cajas sanideras en Puerto William ya hace 20 años y especialmente estudiando el rayadito. Justamente el año pasado hicimos un estudio piloto en cajas sanideras en las cuales instalamos como una cinta pegajosa, un scotch de estos así, lo pusimos en el techo de cada nido y no detectamos, porque eso bueno, yo en España trabajé precisamente con eso en cajas sanideras en otra especie allí en Segovia, bueno, en España, y poníamos estas trampas dentro de los nidos y cuando los mosquitos o los jejenes entran a picar se quedan pegados, digamos, en esta cinta pegajosa, ¿no? Como una trampa esta típica de pegajosa de mosquito. Y se ponen ahí dentro de la caja nido en el techo. Y no detectamos ni un solo jején ni zancudo que se quedó pegado. Nuestra duda fue si los rayaditos están adelantando la reproducción para evitar precisamente a los vectores, o sea, si evolutivamente se han seleccionado así, o realmente no funcionó el pegamento, la cinta esta. Y yo voy más por eso, porque en el fondo hicimos unas pruebas después, porque era muy raro que no se quedaba nada pegado. Y tenemos unos videos en los cuales los jejenes rebotaban. Entonces nos anuló totalmente el trabajo. O sea, obviamente, como era un piloto, hay que comprar ahora uno que funcione. Y eso, en eso estamos. Pero seguramente, o sea, sabemos que la transmisión se produce también dentro de los nidos. Pero ojo también ahí, porque evolutivamente sabemos que las aves, hay especies que utilizan las cavidades naturales para nidificar. Hay otras aves que nidifican en copas, bueno, en nidos abiertos, en las ramas, ¿no? Entonces eso también hay una presión selectiva evolutiva que desconocemos, que cuáles las ventajas que puede tener, Como por afecta. ejemplo, efectivamente, cómo puede tener un rayadito nidificando en cavidades. Y eso tiene que ver un poco para escapar del parasitismo. Pero Muchas bueno, gracias. invitada estás para hacer la tesis. Eso. Oye, te voy a hacer una consulta, Juan. Tal vez lo hemos hablado un poquito, pero también para difundirlo. ¿Se ha visto algún parásito transmitido por especies migratorias? Sobre todo estoy pensando en el chincol del extremo sur. Y sé que no se ha estudiado, pero tal vez el fiofío podría ser uno interesante porque se sabe que va a la Amazonía y regresa. Entonces, no sé si tienes ahí tú Sí, alguna opinión al respecto. efectivamente, cuando antes puse la imagen esa del mielero Mm, hawaiano, mm, el ave este que estaba muerta, María, sí, precisamente ese es un ejemplo de que en Hawái históricamente muy aislado. no había mosquitos. Entonces, cuando llegaron los colonos europeos, en los barcos trajeron estos mosquitos y estos mosquitos se instalaron, como empezaron a reproducirse en las islas de Hawái, y Mm, precisamente fue la llegada de aves migratorias, ¿no? Las que propició que ahí. estos mosquitos picaron al ave migratoria, que sí que traía el parásito, y se lo empezaron a transmitir a las aves residentes.
También eso es lo que pensamos en Cabo de Hornos. Debido a la Claro. infección de Plasmodium en el comitocino patagónico en Punta Arenas, por ahí pensamos si era posible que la llegada del vector, como puede ser Aedes albifasciatus, en el caso del Plasmodium, en este Claro. caso, un potencial vector, ahí sí que podría suceder que un fío que traiga la infección de la Amazonía llegue a nidificar a Cabo de Hornos y ahí este zancudo le pique a ese fío y se lo transmita a un rayadito. Ahí ya tenemos el salto, ya logró el parásito Sí. transmitirse por un vector local a especies residentes de esta región. Pero ¿qué pasa? Que nuestros resultados preliminares todavía no hemos detectado eso. No. En todas las investigaciones de Merino, de Lisa, de Lucas, nuestras, del Aires, no hemos detectado todavía ninguna especie residente con Plasmodium. Mm, Y todo apunta a que Aedes albifasciatus, aunque esté en la región, no sea tan competente o no transmita realmente el Plasmodium, aunque claro. picase a un fío que estuviese infectado. Entonces estamos un poco jugando con eso. Estamos viendo, estamos confirmando. Y la buena noticia es esa. O sea, la mala noticia sería que efectivamente ya hubiese una transmisión local de un parásito traído por Claro. una especie migratoria a la avifauna de ahí de Navarino, por ejemplo. Exacto. Pero Bueno, ya hemos visto que las predicciones de cambio climático y lo fácil que es que lleguen unos zancudos en el ferry, por ejemplo, o en cualquier crucero, puede suceder. A ver, ¿qué pasa ahora? Que también esto, aunque sean amenazas, es difícil que suceda, pero sí que estamos viendo ahora que, por ejemplo, la gripe aviar, la influenza aviar, ya está teniendo un impacto severo con las poblaciones sí, naturales. Entonces, también mucha de nuestra investigación es un poco para entender todo esto, o sea, este sistema, y exacto. luego pueda servir pues, para aplicar medidas de control o de conservación. Ah, Pero en el fondo claro. también es mucha ciencia básica que se está intentando después aplicar a casos particulares. Está bien. Gracias, Tom. Ah, a ti. Eduardo, por favor, tienes la manito levantada también. Juan y Hasta Rodrigo. Eduardo. No, solamente un comentario y destacar la prudencia. Yo los acabo de escuchar el diálogo, la prudencia, la, lo acotado, lo preciso, porque es súper complicado hablar de zoonosis y de este tipo de situaciones en lugares donde hay población y son destinos turísticos. Eh, Conversábamos con Paula que es muy importante lo que se dice en estas conferencias, especialmente desde la política pública. Uno puede hacer juicios fuertes, pero creo que aquí el trabajo, yo conozco a Rodrigo desde aquellas cajitas que estaba poniendo con Ricardo hace Sí. mucho tiempo, a Juan también a través de Ricardo, pero quiero destacar desde el CHIC la prudencia, la precisión y la información basada en evidencia para toma de decisiones, porque esto puede tener muchos efectos, puede ser muy complejo. Y te hiciste buenas preguntas, si lo de Argentina efectivamente puede ser que sea migratoria, ¿no? Eso se agradece, yo creo que es un dato súper importante dentro de los estándares de trabajo en un territorio, cosa que estamos, así que solamente yo de esto entiendo casi nada, pero se agradece esa precisión y esa prudencia y ese trabajo colaborativo que ha estado haciendo todo el equipo y que han hecho en las expediciones, integrando al SAC con las autoridades competentes, integrando a CONAF. Lo que tú has planteado es muy importante para hacer un seguimiento de monitoreo y se agradece también que el equipo ya esté en los parques nacionales. Que ustedes vayan a Yendegaya, vayan Mm, a De Agostini, porque es importante cómo se monitorean los objetos de conservación, denominados objetos de conservación, así en la jerga, pero la precisión de su estado, de la salud ecosistémica y de estas especies que muchas veces son paraguas, requieren estos datos, pero también requieren mucha prudencia, mucha precisión y mucho dato en el tiempo, mucha data, que es lo que tiene este programa, tú lo mencionaste, pero hay que destacarlo, que es uno de los más antiguos de América Latina en eh, el monitoreo de aves. Solamente agradecer y destacar ese punto que es fácil hacer
titulares eh, y aquí Sí, no. Aquí se trabaja con una Muy buena. precisión y con una responsabilidad que quiero destacar en lo que a mí me compete en la relación a las políticas públicas. sí. Gracias, Eduardo. Y aparte, una pregunta bastante oportunista en el sentido de que precisamente sacamos una noticia hace poco, ¿no? De estas investigaciones y es muy fácil. Claro, cuando hablas de malaria, pues oye, desde el principio, incluso últimamente ya me estoy planteando utilizar esa palabra, porque es muy da pie, o sea, a no ser que sea una amenaza real, como puede ser lo de Hawái, que en el fondo ahí sí que tienen un desastre, o sea, se van a extinguir, las aves endémicas de Hawái se están extinguiendo por este plasmodio. Entonces, hasta que no tengas identificado un problema, tampoco es bueno airear esa palabra constantemente, sino a lo mejor referirse parásitos sanguíneos, parásitos hemosporidios, que en el fondo es o sea, no suavizarlo Claro, porque la ciencia es real, o sea, no hay que exacto. eh, utilizar palabras que no sean las que tienen que utilizarse, pero en este caso, súper importante porque puede dar a pie a malos entendidos y alarma social, alarma ambiental, y eso también es mucho por parte de la prensa, ¿no? Que hay titulares más sensacionalistas que otros, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso hay que tener datos consistentes, robustos, que estén publicados, que estemos seguros, y de ahí es cuando ya tienes que dar la alerta o al SAC o al CONAF. Bueno, nosotros, no lo puse antes, en todas las investigaciones que hacemos, trabajamos codo con el SAC, con el CONAF, son los que nos dan los permisos de captura de aves, los permisos de estudiar estos parásitos, los procedimientos éticos, las metodologías, el acceso a los parques nacionales, a las reservas naturales. Y en el fondo sí que es verdad, eso, es un trabajo en conjunto y yo quería eso, destacar un poco más que quedarnos con la cosa alarmista, entender que es una investigación más amplia y que en el fondo tiene que ir en el objetivo de la preservación de la naturaleza y de eso, de fomentar el turismo, que todo esté claro. Yo me acuerdo en Ecuador, cuando estuve en Galápagos, no podías ir de una isla a otra sin tener un control biosanitario, o sea, era de bioseguridad. Te desinfectaban los zapatos, te abrían la mochila y eso realmente tampoco lo estamos implementando a los turistas, por ejemplo, los cruceros que llegan a Puerto Williams, ¿no? Entonces sabemos que de ahí luego vamos a Cabo de Hornos, porque en este caso estamos hablando de enfermedades transmitidas por vectores que son insectos que si están allí hay problemas, si no están allí no hay problema, pero en el caso de, por ejemplo, de la influenza aviar, estamos andando con las botas sucias, estamos poniendo en contacto diferentes eh, lugares, bueno, diferentes regiones, y ahí puede haber, efectivamente, como está pasando con la quitiridomicosis que está matando los anfibios a nivel mundial, precisamente por los turistas que van de una reserva a otra. Exacto. Rodrigo, ¿tiene la mano o ya no? No, yo puedo Sí, No, seguir haciéndote preguntas, pero si nadie más pregunta, la idea es que los estudiantes hablen. Ah, Ya, sí, ninguna pregunta. Oye, Juan, ¿cuánto el tiempo de residencia de estos parásitos en las aves? O sea, o sea, las va a matar, pero desde que es infectado hasta que pueda transmitir la infección, ¿cuánto tiempo pasa eso? no, es que depende, porque como veíamos, lo pongo aquí rápidamente, si vamos al desarrollo de la infección, Ujú. que la tenía. ¿Dónde estaba Feña? Aquí. Depende del parásito. Por ejemplo, en un ave de Hawái, que es susceptible a estos parásitos, por lo general, perdón, por lo general, cuando se infecta el ave, como pone aquí, no hay infección, tiene una fase aguda, esto fue como el coronavirus. Te da una Ajá, gripe, te da una fiebre, es como la malaria, te da una ya, fiebre, sí, sí. anemia, y por lo general hay muchas aves que aquí mueren, ¿no? Fallecen. Pero por lo Ujú, general, si el parásito tiene una historia evolutiva durante millones de años con las aves, con esa especie, por ujú, lo general todas las aves suelen ser resistentes aquí. Entonces el sistema inmunitario entra en acción y suele controlar estos parásitos hasta tenerlos como enfermedad crónica. Es típico de la malaria en zonas endémicas humanas, por ejemplo,
que los adultos todos tienen malaria, pero no tienen como una especie de inmunidad, como que mantienen el parásito a enfermedades crónicas. Es como tener ahora, como puede ser el SIDA, que no te mueres Sí, de sí. SIDA en el sentido de que lo mantienes ya, o sea, sigues teniendo el virus, pero no lo tienes a una parasitemia que puede ser virulenta, o sea, que puede ser dañina para ti. Entonces, en este caso, estos parásitos hay que entenderlo que tampoco son tan agresivos en ese sentido, sino que hay una carrera de evolutiva entre los parásitos y los hospedadores y por lo tanto tienden a no matar al hospedador, ¿no? O sea, Entonces, no le conviene claro, no le al conviene ser parásito. al Claro, parásito ser tan virulento. Eso sucedió sí. cuando fue lo del coronavirus. Al principio, que eso fue lo que se malentendió cuando dijo lo de, creo que era Mañalich, que se va a hacer menos agresivo. Y eso se explicó mal. Lo que venía a decir era que, claro, si un parásito como el ébola, si eres muy agresivo, al final vas a desaparecer porque no te vas a transmitir. Matas al Claro, hospedador. Entonces, en este claro. caso, estos parásitos tienden, según los sistemas o según si son especies que nunca han tenido contacto previo con estos parásitos, como puede ser con la influenza aviar, que nunca han tenido ese contacto, claro, hay especies como pueden ser los pingüinos, los pelícanos, los lobos marinos, que la primera vez a nivel de especie que se enfrentan a ese virus no tienen defensas, entonces empiezan a morir en grandes cantidades. Pero algunos de esos sí que hay, como tienen esa variabilidad, posiblemente haya individuos que sí que empiecen a crear resistencias y esas resistencias las van a transmitir a su descendencia. Entonces, al año siguiente, digamos que esa población de lobos marinos ya puede tener una inmunidad Ujú. en relación a estos virus, ¿no? O a estos La parásitos. inmunidad de rebaño que le llamaban antes, sí. Claro, eso efectivamente, cuando ya tenemos, claro, esas respuestas inmunitarias que reconocemos a estos parásitos, por lo general se tiende a que se atenúe la virulencia de estos parásitos. Y eso puede estar pasando a lo mejor ahora con el coronavirus, que en el fondo lo que está circulando son las variantes más, o sea, menos virulentas o más benévolas, en teoría, entre comillas, de los parásitos, o sea, de estos virus. Entonces es un poco, bueno, tenéis que pensar que el sistema inmunitario nuestro, cuando hablamos, oye, tengo un sistema inmunitario, nosotros nos llevamos pegando con los virus desde hace, no sé, 3.000 millones de años, bueno, con las bacterias Claro. nos llevamos pegando 3.500 millones de años. Entonces, no nos olvidemos de que es parte del ecosistema, los parásitos, los virus, las bacterias, llevamos interaccionando desde que éramos desde antes que éramos mamíferos. Entonces, al final, o sea, los linfocitos, todo esto viene antes de los mamíferos, viene antes Mm. de los reptiles. Eso es mucho más antiguo, mucho más antiguo a veces que los peces. Entonces, en el fondo, cuando en el origen de la historia de la vida ya había estas interacciones a nivel molecular entre el sistema inmunitario y los parásitos. Por lo tanto, no es tan sencillo de blanco y negro. Hay matices y depende mucho de las especies, como decía Eduardo. O sea, no hay que ser siempre, van a morir todas las. No, hay como unos balances que se van haciendo, o sea, que se van ajustando poco a poco. Bueno, ahí entra ya toda la teoría evolutiva, toda la Sí, sí. ecología evolutiva, en el fondo que está explicando que diferentes hipótesis que dicen que los parásitos intentan escapar del reconocimiento del sistema inmunitario y el sistema inmunitario tiene que cambiar y generar otra variabilidad para detectar de nuevo estos parásitos, ¿no? Ojo, la reproducción sexual es gracias a los parásitos, o sea que ahí hay que tenerlo en cuenta. Agradecerle. Sí. Hay que agradecerle. Gracias, Juan. Nada, Camilo, por favor, y mientras Camilo nos hace la pregunta, les pido que para nuestra tradicional fotografía de fin de sesión, vamos encendiendo unas camaritas para que Pedro ahí nos retrate. Y sonrisas y follas. Ok, gracias. Camilo. Gracias, sí. Gracias, Juan, por tu presentación. Mira, yo soy profesor de filosofía, entonces tú entenderás que para mí tu trabajo es súper técnico y, me interesa mucho, obviamente, pero me cuesta como agarrarle el hilo, ¿no? La formación no me deja. Sin embargo, quería preguntarte en términos de como de lo biocultural, ¿no?
¿Cómo podrías ligarlo como en esa línea un poco que también es parte de como de las reflexiones que hemos estado haciendo durante todo el seminario? A mí se Mm. me arranca de repente a lo mejor, ¿no? Dentro del conocimiento técnico que tú presentas, como cómo podría ligarse hacia lo cultural o lo biocultural en conjunto. Eso, gracias. Perfecto, buenísima pregunta. Bueno, solo contestaste que yo soy doctor en filosofía, o sea que algo tenemos en común. Pero filosofía de biología, PhD, ¿no? Entonces, bueno, obviamente sí que verá que esta charla la centro bastante así en los parásitos, pero obviamente dentro del monitoreo, siempre, bueno, nosotros trabajamos ahí en el parque, en el monitoreo de aves, y obviamente dentro de lo que es todo conservación biocultural, ¿no? Hay un artículo de Ricardo, y fíjate que lo estaba buscando antes, pero como tiene tantos, no lo he encontrado. Y era uno que hablaba de los microorganismos como biodiversidad poco percibida, ¿no? Cuando hablamos de turismo con lupa, cuando hablamos de, bueno, todo esto que se ha venido desarrollando de la filosofía de campo, en el fondo mucho tiene que ver como poner en valor, me acuerdo cuando empezó con el turismo con lupa, lo de los líquenes, la diversidad tan rica que hay en la región subantártica con respecto a briófitas, etcétera. Ahí se destacaba, ¿no? La lupa como mirando lo micro y, como siempre dice Ricardo, y allí en Atacama el macro, ¿no? Y yo me pregunto, porque en el parque, cuando hacemos estas visitas al bosque en miniatura, vamos con la lupa. Y yo propongo ir con el microscopio también, porque muchas veces nos estamos olvidando precisamente de los microorganismos, que son especies también, es biodiversidad poco percibida. Por lo tanto, dentro de lo que es la conservación biocultural, son parte del ecosistema. O sea, al igual que identificamos aves y tenemos en cuenta la conservación de las aves, también tenemos que tener en cuenta la conservación de los parásitos. Precisamente era la lámina que puse esa diapositiva antes, de ese artículo que están avisando de la desaparición y extinción de los parásitos que incluso van a desaparecer antes de que los hayamos descubierto. Entonces, es más que nada, en el contexto de la conservación biocultural, poner en valor que también hay biodiversidad microscópica que no se ve, también hay en el CSIC. Bueno, Roy también está trabajando con los musgos, con los organismos que viven en los musgos. Javier Rendol está trabajando con toda esta clasificación de los insectos. Hay especies que desconocemos. Entonces, yo creo que eso es un poco entender que son parte de la biodiversidad subantártica, bueno, de todo el planeta, y que también Exacto. son súper importantes regulando todos los ecosistemas. O sea, se sabe ahora que al menos el 50% de especies del mundo descritas son parásitas y que el colapso, o sea, la desaparición de los parásitos puede colapsar líneas de interacción o los propios ecosistemas. O sea, antes estaba leyendo que hay un caracol que come algas y cuando se infecta por un, no sé qué, un nematodo, no sé qué, que le infecta, como que le atrofia el intestino. Entonces deja de comer las algas y hay una explosión de algas que saturan todo el agua que hay en un lugar. O sea, como que se eutroficia, ¿no? Como se dice, que hay cambios ambientales reales. Entonces, ese es un poco, yo creo que desde el punto de la conservación biocultural, no sé, pues, no sé si podemos hacer un libro de parásitos así como ilustración, como para también presentarlos, porque ya hay guías de Tamara como que trabajó en los luisacuícolas, hay mucho conocimiento de aves, pero se conoce muy poco los parásitos. Y te digo que hay muchísimas especies que nos han descrito. Muchas gracias, me quedo súper contento con tu respuesta. A ti por la pregunta. Aquí Carlos también, bueno, aquí ya estamos pronto a cerrar, pero para quienes queramos o podamos quedarnos un par de minutos más, Carlos Apellinao, que dice en pantalla, tiene también un comentario, si lo quieres leer. A ver. Sí, hola, Mari, acá desde Panguipulli. Mira, siento que a propósito de la última pregunta del compañero, eh,
durante todo el curso me he estado dando vuelta en torno a este entendimiento de lo biocultural, porque en mis deformaciones académicas y en mis estudios particulares he estado adentrándome en eso, y por lo mismo es bien complejo lo biocultural desde el entendimiento al cual yo he logrado llegar. Y hace mención al desarrollo ecológico de un grupo de personas con una naturalidad, un territorio, y su práctica cultural en el tiempo. Y aquí viene un cuestionamiento epimesteológico, si desde la ocupación de la colonia y los estados-nación realmente somos una cultura que se relaciona con la naturaleza, en entendimiento. Más bien han sido otras las lógicas que han operado. Entonces, me ha dado vuelta todo este curso ese concepto, y desde ahí recomiendo un libro que habla de la memoria biocultural y la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales para adentrarse un poco más en estas ideas. Ahí para que los compañeros puedan explorarlo también y tener una visión más desde las primeras naciones o desde las culturas que nos hemos entendido con la naturalidad desde hace tiempo. Eso era mi apreciación, y bueno, no sé si tan a ti que particularmente al tema No, tratado hoy. pero muy buen aporte y yo estoy totalmente de acuerdo porque ya hay varias investigaciones que correlacionan, porque realmente la conservación biocultural es conservación biológica, y conservación biológica estamos incluidos todos los cohabitantes que también somos los seres humanos. Y precisamente hay una correlación positiva entre la diversidad en los pueblos que viven en una región, en las comunidades que viven en una región, con respecto a la diversidad biológica. Es decir, en las sociedades más homogéneas se están perdiendo la diversidad, se está homogeneizando la diversidad biológica. Y eso eso tiene mucho que ver con la conservación. Bueno, yo trabajé también mucho en Ecuador, en Costa Rica, tengo muchos muy buenos amigos también allí de comunidades locales, y precisamente cuando ellos entraban las madereras, por ejemplo, allí en el norte, bueno, en el norte me hablo de Ecuador, se producía una deforestación y una pérdida de riqueza de especies. Entonces, hay estudios que relacionan que esa conservación de los pueblos permiten la conservación, en este caso yo hablo de las aves porque las conozco, y se veía eso, que en zonas donde había esta industria, obviamente no controlada, destrozaba el bosque y en el fondo unificaba, o sea, disminuía la diversidad de especies que ven allí. Y no solo de aves, contaminación de los ríos yo donde estaba yo, de oro, o sea, en industria de minera, o sea, es un desastre. Entonces, al final, claro, la desaparición de esas comunidades por parte de esta industria lo que hacía era homogeneizar y disminuir la diversidad biológica. Sí, claro. Y bueno, desde ahí mismo, no sé si no está de más, me llama la atención también todo este fenómeno que se ha dado en los canales australes con la historia de genocidio sobre los pueblos y sus formas. Y entonces, como no sé qué tan integrada está a todo esto de lo biocultural y estos procesos que se están levantando desde la intelectualidad y la academia. Tal vez sea tema como de otro debate, para poder entender un poco más qué está sucediendo por allá, porque entiendo que hay hermanos nativos originarios que siguen estando allá, siguen las culturas vivas o en cierto degradación, pero siguen estando allá, los descendientes y todo eso. Entonces, me gustaría ver de qué manera está desarrollándose aquello. Bueno, precisamente el Parque Omora eh, tuvo un origen para rescatar un poco todo el conocimiento yagán, ¿no? Entre otros, ¿no? O sea, Mm. el Ujú. recuperar palabras, cómo se nombraban las aves, cómo se nombraban las plantas, todo lo que es el conocimiento. Precisamente está el libro de Ricardo, ¿no? El de la guía multiétnica de aves, ¿no? Que un poco recupera lo que son todos los relatos, el conocimiento, las leyendas, cómo se nombraban a las especies. Yo creo que esa es una manera, obviamente, eso es lo que hay que recuperar, yo creo. O sea, ese conocimiento que si no se va a perder. Súper. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos quienes participaron en nuestra sesión, en esta interacción con Juan.
Muchas gracias por esta sesión, Juan. No, un gusto. Interesantísimo. Y nos hace pensar ya en todos los sentidos, no solo científicos, sino que también se habló de lo biocultural, ¿no? Ujú. Estimados, Bueno, ya se van retirando más de la mitad. Muchas gracias a todos por su presencia, a todos y todas. Nos vemos en nuestra próxima sesión, próximo viernes. gracias. Chao. Todos. Nos Chao, vemos. Miriam. Chao. Gracias.